Los trastornos de alimentación afectan tanto a los hombres como a las mujeres, aunque son las mujeres las que tienden a padecer más de trastornos de alimentación. Un cuadro que usualmente comienza durante la adolescencia y se presenta junto con depresión, trastornos de ansiedad y abuso de drogas. Se encuentra con nosotros la doctora Ingrid Casas, psiquiatra, para orientarnos. Bienvenido a La Casa de tu Salud, doctora. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Bueno, doctora, son muchas las razones por las que las personas comienzan a padecer de estos trastornos, pero antes de entrar en esos detalles me gustaría que nos dijera qué se considera un trastorno de alimentación. Sí, pues los trastornos de la conducta alimentaria básicamente comprenden enfermedades de salud mental, están clasificadas como tal, y tienen dos características principales. La primera es una obsesividad respecto al tema de la comida y la segunda es una distorsión en la imagen corporal o en la manera como el joven o el paciente se ve a sí mismo. Específicamente en la anorexia se caracteriza por una pérdida de peso excesiva a tal punto que ya llega a un nivel de pérdida de peso que no es saludable ni es esperado para su etapa de desarrollo, acompañado de una distorsión en cómo la persona se ve a sí misma, usualmente pues una persona que se va a ver obesa a pesar de estar significativamente por debajo de su peso. Y para lograr esto, pues la persona va a hacer ciertas actividades o conductas motivadas para o no ganar peso o perder aún más peso. En cuanto a la bulimia nervosa, adicional a que tenemos ese disturbio en cómo la persona se ve, que la persona piensa que está obesa y muchas veces está en un peso ideal o inclusive sobrepeso, va a incurrir en lo que se llama un atracón. Y un atracón es un episodio donde la persona ingiere en un corto tiempo una cantidad excesiva de alimentos y se siente que ha perdido el control sobre lo que ha comido durante ese periodo. Y no solamente ocurre el atracón, sino que después viene lo que es característico de la bulimia nervosa, que es la conducta compensatoria inapropiada, que es lo que la persona o el paciente va a hacer para evitar ganar peso. Ejemplo, inducirse el vómito o el uso de laxantes, uso de diuréticos, enemas u otras conductas inapropiadas para perder peso. ¿Qué lleva a estos pacientes a padecer de estos trastornos? ¿Hay algún tipo de patrón? Sé que obviamente son diferentes tipos de trastornos, pero ¿hay algo en común, algo que los haya afectado que lleva a los pacientes a estas prácticas? Sí, pues una pregunta bien importante porque son condiciones multifactoriales y eso significa que son condiciones que están relacionadas a muchas áreas, no hay una sola etiología o causa para estas condiciones. Tenemos los factores biológicos, como por ejemplo el historial familiar, está el factor de obesidad, porque muchos pacientes que en la actualidad tienen alguno de estos trastornos como anorexia y bulimia en el pasado fueron obesos. Tenemos el factor de riesgo de ser mujer, lamentablemente ya por razón de género ya es un factor de riesgo para desarrollar estos trastornos y como muy bien mencionaba, factores psicológicos como por ejemplo problemas de personalidad, baja autoestima. También tenemos que es bien común familias disfuncionales, familias caóticas, familias bien controladoras y no podemos dejar pasar la influencia no solamente de la familia y en caso de los adolescentes específicamente los amigos, lo que es la presión social, pero pues lamentablemente la influencia de los medios de comunicación y la presión social relacionado pues al ideal de belleza. ¿Cómo se llega a diagnosticar las condiciones? Lo primero y lo más importante es nosotros hacer una evaluación médica completa. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar que esa pérdida de peso no se deba a una causa médica, una causa física. También tenemos que tomar en consideración que no es solamente evaluar la parte física, sino tenemos que tomar en cuenta la parte psicológica y evaluar pues específicamente los factores que están envueltos en esta condición y evaluar por la presencia de otras condiciones de salud mental como lo que es la depresión, la ansiedad, el abuso de drogas y no podemos dejar pasar, tenemos que hablar sobre suicidio porque lamentablemente en cuanto a los trastornos de alimentación la mortalidad es la más alta para cualquier condición de salud mental. Y eso incluye que lamentablemente el riesgo de suicidio en los pacientes de anorexia o bulimia es bastante alto, así que es bastante preocupante. Claro, y más cuando sus cuerpos han pasado por unos procesos tan fuertes, ¿verdad? Que le pueden ser fatales, le pueden causar la muerte.
Después cancerote. Doctora, ¿cómo se tratan entonces estos trastornos? Porque en el testimonial de mi hermana que escuchamos hace unos minutos, quien muy valientemente habló por primera vez de su batalla con uno de estos trastornos, ella le da gracias a ese trabajo en equipo al haber superado la condición. ¿Esa es la manera que usualmente se tratan los trastornos? ¿Cómo viene siendo ese proceso? Sí, definitivo que el tratamiento, mejor dicho, de los trastornos de alimentación tiene que ser un trabajo en equipo. Ese equipo no solamente está compuesto por el personal médico, sino personal capacitado en el área de nutrición, de desarrollo y trastornos y profesionales de la salud mental, psiquiatra o psicólogo, pero tiene que ser definitivamente un trabajo en equipo. ¿Se llegan a superar estos trastornos, doctora? Pues agraciadamente la mayoría de las personas se recuperan prácticamente de manera completa, pero sin embargo es importante señalar que eso va a tomar tiempo, inclusive años. La recomendación más reciente es que el paciente continúe en seguimiento aún luego del alta, aún luego que llegó a un peso ideal y que ha desarrollado unos estilos de vida saludables. La prevalencia de trastornos psiquiátricos residuales, como es la depresión y la ansiedad, pueden continuar a pesar de haberse recuperado del trastorno primario de alimentación. Físicamente, me imagino que hay unos indicadores, sé que nos había dicho en términos de comportamiento, de que una persona esté padeciendo de un trastorno de alimentación. No necesariamente tienen que estar delgados para padecer un trastorno. Exactamente, eso es lo más evidente y lo más obvio, lo que cualquier persona pudiera notar, que es lo que es su estado en términos del bajo peso, pero también tenemos que estar alertas a lo que llamábamos las banderas rojas. Y es, por ejemplo, personas que las vemos constantemente preocupados por su apariencia, que se miran constantemente al espejo, que hacen comentarios relacionados a las dietas, que hacen ejercicios en exceso, que uno ve que comen a escondidas, con mucho temor para ingerir esos alimentos, personas que durante la comida o luego de haber terminado, prontamente pues desean ir al baño a provocarse el vómito o utilizar otro mecanismo, o sea que son pues banderas que tenemos que estar pendientes como padres o familiares para pues, ver si hay la necesidad de referirlo ya a otro tipo de ayuda o tratamiento. ¿Se pueden prevenir los trastornos alimenticios? Pues es una pregunta bien importante. En términos de prevención, pudiéramos pensar que hay muchas cosas que podemos hacer y una de las recomendaciones más importantes es que desde pequeños fomentarle a nuestros hijos los hábitos de alimentación saludable. Y esto, ¿verdad?, no solamente envuelve mientras estamos compartiendo los alimentos en el hogar, sino lo que es el modelaje como padres es bien importante. No solamente orientarlos en cuanto a estilos de alimentación, sino también evitar hacer cierto tipo de comentarios que como padres o como familiares podemos hacer, me veo gorda, criticarse uno frente a ellos, porque esto, aunque uno, ¿verdad?, no podemos minimizar el impacto que puede tener en los niños el escuchar este tipo de comentarios. Y otra cosa bien importante en cuanto a prevención es estar sumamente pendiente al contenido que los niños y los jóvenes están observando, sobre todo en el internet, el uso de la computadora. Es algo que lamentablemente existen grupos en internet dedicados a promover técnicas para que los adolescentes bajen de peso, te dicen cómo pues hacer ciertas conductas, promoviendo lamentablemente la anorexia y la bulimia. Importante también nosotros desarrollar y fomentar lo que es la aceptación. No todos los niños son iguales, claro, no todos los jóvenes son iguales, hay diferentes pesos, así es que tenemos que evitar el ser constantemente críticos respecto al peso y fomentar, al contrario, tenemos que fomentar la autoestima y la aceptación tal y como somos dentro del punto de vista de salud, claro está. Bueno, gracias doctora Casas por toda esa información, por orientarnos. Realmente tenemos que estar bien pendientes a nuestros hijos y también los adultos, porque también no solamente afecta a los niños, pero también a los adultos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y al regresar de la pausa, estrategias nutricionales para superar los trastornos alimentarios. ¿Y te ejercitas en exceso? Hablamos de la vigorexia y otros desórdenes. Regresamos en breve. A tu salud.